Bueno, pues buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de tener al candidato a doctor Alejandro Romero Limones, que nos presentará el proyecto Innovations in Hydrocarbon Valorization, a Comprehensive Study of the Oxidative Conversion of Methane and the Oxidative Dehydrogenation of Ethane. Alejandro, adelante. Vale, gracias, Fer. Bueno, buen día a todos. No sé cuántas personas hay aquí en el salón, pero bueno, la presentación que voy a dar, los resultados, contribuciones que hice durante mi doctorado, en el cual me enfoqué en la valorización de hidrocarburos, principalmente eh, desde dos perspectivas. Una es la conversión oxidativa de metano, desde el punto de vista cinético hasta procesos, y la otra es la deshidrogenación oxidativa de etano, desde el punto de vista del modelado de un reactor. Ah, ya. Entonces, em, bueno, hoy en día la mitigación de gases de efecto invernadero es un tema pues bastante conocido a nivel mundial. Y también algo que se necesita es cambiarnos de una economía lineal a una economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos evolucionar de un sistema en donde donde desperdiciamos los productos que tenemos en un proceso químico, a una economía en donde podamos reutilizar estos productos, reduciendo también el desperdicio de estos y aprovechando la conversión de estos bioproductos en nuevos productos funcionales. ¿Sí? Con esto, algunos gobiernos a nivel mundial, como puede ser en Estados Unidos y en la Unión Europea, han implementado ciertas leyes con el fin de alcanzar en 2050 la emisión cero, digamos, que es el no uso pues sí, de fuentes de hidrocarburos que contaminen y que tengan emisiones de ese tipo de gases de efecto invernadero. Con esto surge una oportunidad en la valorización de gas natural, que comúnmente hoy en día se, se desperdicia mediante el quemado o la ventilación de gas natural, porque no existen procesos químicos que puedan valorizar adecuadamente esta fuente. Con esto, la presentación que voy a dar a continuación se divide principalmente en dos procesos, como lo dije al principio. La conversión oxidativa de metano, que es OCOM por sus siglas en inglés, y la deshidrogenación oxidativa de etano, que es la ODH. Bueno, primero con el OCOM. Entonces, con OCOM es un punto de vista cinético hasta uno de procesos. Primero quisiera hablar sobre las tecnologías de conversión de metano que se tienen actualmente. Es sabido que el reformado de metano es un proceso altamente endotérmico y es el proceso químico más usado para la conversión de metano. Este produce el syngas, que es una mezcla entre hidrógeno y CO2, y CO, perdón. Y una de las desventajas que tiene es que debido a su alta endotermicidad, se requieren temperaturas muy altas de hasta 1000 grados centígrados. Por lo tanto, este proceso no es factible en ciertas áreas remotas donde se encuentran el gas natural, como puede ser este, no sé cómo se traduce, pero esto es stranded gas, que es un área de oportunidad en la cual se tiene que invertir más en tecnología. Otros procesos endotérmicos, otras alternativas que se tienen, es el reformado seco de metano, en el cual en vez de utilizar vapor, se utiliza el CO2 para reaccionar con el metano. Una de las ventajas que tiene este proceso es que estábamos utilizando los dos gases de efecto invernadero que reaccionan y así hacemos una mayor contribución en la mitigación de estos gases. Sin embargo, se requieren temperaturas mucho mayores al reformado de metano actual y se tiene también la formación de coque que desactiva el catalizador. Del mismo modo, se tiene otra alternativa como la hidroaromatización de metano, que también tiene la misma desventaja de la formación de coque que desactiva el catalizador. Otras opciones son las reacciones exotérmicas. La más conocida y la que más ha estudiado en los últimos 40 años es el acoplamiento oxidativo de metano, que por sus siglas es OCM y no se debe confundir con OCOM, que se presenta en esta investigación.
Entonces, lo que se ha hecho con la OCM es tratar de tener el máximo rendimiento de carbono 2, en este caso etano o etileno, a partir de la oxidación de metano. Sin embargo, para poder industrializar esta reacción se requieren rendimientos mayores al 30-35%, lo cual no se ha alcanzado del todo a pesar de toda la investigación que se ha hecho. Además, hay otras desventajas de esta reacción, que es que la separación de etileno y etano, el cual es un proceso que requiere mucha energía para poder llevarse a cabo. Y lo que se ha estudiado, lo que se ha reportado en literatura, es que un solo reactor de la OCM no es factible para la industrialización de esta reacción. Por lo tanto, surge un proyecto que se llama el proyecto C123, proyecto europeo, en el cual el objetivo es valorizar metano a través de carbonos 2 y al final tener carbonos 3, que es propano, propano, propanol, y al final propileno, que es un químico de alto valor agregado, que ahorita está teniendo mucho auge en la industria. Entonces, el proceso C123 así a grandes rasgos, es un proceso en el cual se utilizan fuentes que no han sido explotadas o que no han sido utilizadas de la mejor manera, en la cual tenemos el gas natural, biogás, otros tipos de gases naturales, que entran a un reactor OCOM, que de momento, en este punto de la presentación, es una caja negra, y el objetivo es pasar del carbono 1 al carbono 2, pero tendiendo una mezcla óptima de etileno y CO, el cual va a servir para la hidroformilación de etileno, el cual va a convertir el carbono 2 a un carbono 3, propanal, propanol, y después mediante una dehidratación a propileno. Entonces, dentro de este proyecto, yo tuve la oportunidad de trabajar en el grupo de trabajo relacionado al OCOM. ¿Qué hicimos aquí en este grupo de trabajo? Bueno, pues dijimos, ok, vamos a pasar de ser una caja negra a proponer el reactor, el proceso del ISO 123. Entonces, lo primero que hicimos en el reactor OCOM fue probar varios catalizadores y también investigar en literatura cuáles eran aquellos catalizadores que se ajustaran mejor a los objetivos del proyecto 123. En este caso encontramos que el catalizador de manganeso sodio tungsteno soportado en sílica es el catalizador que tiene mejores selectividades a los productos que queremos, que es etileno y CO. Entonces se llevó a cabo una campaña experimental a condiciones de operación similares a las que se tienen industrialmente y después con estos datos experimentales se propone una red de reacción, se hace el desarrollo de un modelo cinético y también la estimación de parámetros para validarlo con los datos experimentales que tenemos. Después se determinan las condiciones de operación, es decir, temperaturas, espacio-tiempo, etcétera, para después poder evaluarlo con condiciones reales, bueno, más bien con fuentes reales de diferentes composiciones de gas natural. Aquí en el OCOM se tiene que sí, puntualizar que se quiere tener una conversión de oxígeno total con el fin de evitar un futuro proceso de separación. Bueno, evitar este proceso de separación en el cual se requiera todavía más energía. Y pues bueno, como lo mencioné anteriormente, se requiere una mezcla óptima para la posterior hidroformilación de etileno, que en este caso es una mezcla quimolar entre carbono 2 y CO, principalmente etileno y CO. Bueno, como lo mencioné también, se evalúan diferentes alimentaciones reales, como puede ser natural, gas natural, shale gas y biogás. Entonces, con los datos experimentales que se tienen, se propone una red de reacción de dos reacciones, en la cual tenemos tres oxidaciones de metano, por sus siglas en inglés, aquí está OCM, la oxidación total y parcial de metano. También tenemos la oxidación de el etano a etileno mediante la ODH, junto con su oxidación total y parcial. Y también consideramos la oxidación total y parcial del etileno, la que se está formando aquí. Y bueno, también la oxidación total de CO a CO2. Y debido a las altas temperaturas que tenemos en las condiciones de operación,
Tenemos que el etano también puede deshidrogenarse mediante la temperatura, mediante el calor, no de forma oxidativa, a etileno, que es el paso 10. Y también por la cantidad de agua que estamos formando en las primeras 8 reacciones, no podemos del todo descartar que el agua está reaccionando con los diferentes reactivos, en este caso metano y CO. Entonces, con los experimentos lo que se vio es que al alimentar CO2 junto con la mezcla de metano y oxígeno no tiene un efecto significativo en, bueno, sí, en las conversiones, selectividades, etcétera. Por lo tanto, se consideró que alimentar CO2 bueno, la reacción de CO2 como reactivo no se considera entre los diferentes pasos de reacción. Entonces, seguimos las siguientes reacciones, ecuaciones de reacción, en las cuales se estimaron los parámetros cinéticos de energía de activación y el factor preexponencial. Ahora, lo que sucedió es que de las 12 reacciones, 4 reacciones, los parámetros de esas 4 reacciones no fueron estadísticamente ni físicamente significativos. Con esto, quiero decir que cuando se estimaron los parámetros, los intervalos de confianza nos arrojaron, pues no fueron, bueno, no, no, no hubo una significancia estadística. Y cuando se graficaron las velocidades de reacción, también vimos que estas velocidades de reacción eran las más bajas dentro de las otras 12 reacciones. Por lo tanto, estas 4 reacciones, la oxidación total de metano, la parcial de etileno, la oxidación total de etileno y el agua del gas reaction, las quitamos de la redacción de los pasos. Por lo tanto, nos quedamos con estas 8 reacciones, en la cual tenemos que el metano se oxida para producir etano, pero también produce CO mediante la oxidación parcial de metano como paso primario. Y bueno, aquí en este diagrama de paridad muestro el ajuste, el buen ajuste que se tuvo entre las observaciones y las simulaciones del modelo cinético. Ahora, con este modelo, lo que hicimos fue ahora evaluar las diferentes condiciones de operación con el fin de obtener unas condiciones óptimas para después evaluar las diferentes fuentes de gas natural. Entonces, primero lo que vimos fue que al aumentar la temperatura, pues aumenta la conversión de oxígeno junto con el metano. Eh, Cabe señalar que lo que se busca es tener una oxidación total de oxígeno para evitar una futura separación de oxígeno de la mezcla de gases. Entonces, esa misma tendencia se ve en el rendimiento de las otras reacciones, de los otros compuestos, salvo el etano, el cual se mantiene relativamente constante conforme aumenta la temperatura. La manera en la cual explicamos esto es viendo la velocidad de reacción de las diferentes reacciones. Entonces, podemos ver que la oxidación, el acoplamiento oxidativo de metano, es decir, la reacción amarilla que está aquí, es la que produce el etano. Entonces, ¿por qué se está creciendo la velocidad de reacción? El rendimiento del etano se mantiene constante. Bueno, esto lo vemos porque las reacciones que están en rojo, tanto la ODH como la deshidrogenación por temperatura de etano, que aquí viene siendo el triángulo negro y el triángulo blanco, están aumentando conforme aumenta la temperatura. Por lo tanto, el etano está reaccionando para producir etileno y por lo tanto aquí el etano ya no sube, sino se queda de manera constante. Y bueno, al ver cómo se produce el etano, vemos que conforme aumenta la temperatura, el etileno, perdón, bueno, el etano está convirtiendo mediante la deshidrogenación de etano por temperatura y no tanto más por la oxidación que tiene el etano. Entonces, ahora evaluamos el efecto del espacio-tiempo, en el cual vemos que a un espacio-tiempo de aproximadamente 6.5 tenemos una conversión total de oxígeno, que es lo que nosotros estamos buscando. Pero si vemos los rendimientos de los diferentes compuestos, vemos que conforme aumenta el rendimiento de etileno, también aumenta el rendimiento, sí, el rendimiento de CO. Esto, si nosotros vemos esta línea verde, nos indica la relación molar que existe entre el etileno y CO. Entonces, nosotros lo que queremos es un rendimiento, bueno, una relación molar de 1, porque es lo que queremos
en el futuro, en la futura hidroformilación de etileno. Por lo tanto, no podemos ir más allá de 6.5, porque si no, el CO estaría siendo mucho mayor que el etileno y no nos serviría para los propósitos del proceso sonido 3. Entonces, igual, de la misma manera que el efecto de la temperatura, estamos viendo aquí las velocidades de reacción de las diferentes reacciones, en la cual conforme aumenta el espacio-tiempo, como lo mencioné antes, ahora el steam reforming de metano, que son las reacciones, bueno, la reacción negra, es la que está dominando sobre la deshidrogenación de etano por temperatura. Ahora, también evaluamos qué pasa si nosotros coalimentamos etano. Esto debido a que el gas natural, bueno, el principal componente es metano, pero también se pueden obtener etano con otras fuentes de gas natural, como es el shale gas. Entonces, lo que vimos aquí es conforme inyectamos etano, eh, se tiene una mayor, bueno, casi una total conversión del mismo etano y la conversión de metano empieza a disminuir. Esto tiene un efecto positivo en el rendimiento del etileno, es decir, que conforme vamos aumentando la cantidad de etano en la alimentación, pues el rendimiento etileno va aumentando, aumentando y los otros compuestos van disminuyendo, en este caso el CO. Aquí se puede ver en la velocidad de reacción cómo, conforme aumentamos el etano, la reacción de la deshidrogenación por calor de etano empieza a aumentar conforme las otras reacciones. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, las condiciones óptimas que se fijaron fueron una temperatura de 850, es decir, la máxima temperatura a la cual se evaluó, un espacio-tiempo de 6.5 y, bueno, no lo mostré debido a el tiempo aquí en la presentación, pero una relación molar entre metano y oxígeno en la entrada de 10. Entonces, se evaluó gas natural suponiendo que tenemos un 100% de metano. También se evaluó el shale gas, que es un gas, una fuente de gas natural que tiene tanto metano como metano y un poco de CO2, y también el biogás. Entonces, los resultados que se obtuvieron es que tenemos una conversión de carbonos de alrededor del 30% para el shale gas y menores al 30% para los otros dos gases. Cabe señalar que la conversión de carbono aquí no es únicamente del metano, también está ocurriendo en el etano. Si vemos el rendimiento de los diferentes compuestos, podemos ver que hay mayor rendimiento de etileno, pero también hay una mayor relación molar entre etileno y CO, el cual es casi cerca a la relación equimolar, que es lo que nosotros estamos buscando en el proceso CO2-3, porque el reactor OCOM necesita tener esa composición para mandarlo al reactor de hidroformilación y así tener una producción de carbono 3. Entonces, con esto se puede concluir que entre estas tres fuentes de alimentación, es el gas el que ofrece una mejor, mayor potencial para OCOM y tanto para el proceso 1, 2, 3. Sin embargo, dentro del mismo proceso se tiene la recirculación de los productos, es decir, estamos retroalimentando aquellos reactivos que no reaccionaron, en este caso, el metano que no reaccionó y también el CO2, porque se quiere también maximizar la valorización de estos compuestos. Pero recordemos que el CO2 es un inerte en este proceso, al menos con las condiciones a las que nosotros lo estamos evaluando y también con el catalizador. Por lo tanto, si estamos recirculando, vamos a tener mayor cantidad de metano y mayor cantidad de CO2 cada vez que estemos recirculando. Para validar este proceso, lo que se propone es tener un mayor contenido de etano en la fuente de alimentación, en este caso el shale gas, y se ha reportado en la literatura que el shale gas puede tener composiciones de hasta el 20% de etano en la composición del shale gas, ¿no? Entonces se recomienda que se utilice una cantidad de etano mayor o similar al 16% y de vez en cuando se tenga una purga de CO2 para evitar una infinita acumulación dentro del proceso. También, se tiene que inyectar oxígeno aquí porque recordemos que el oxígeno una total conversión de oxígeno en el reactor OCO. Y bueno, bajo esas suposiciones podemos decir que las simulaciones que tuvimos para el reactor OCOM se pueden mantener también para todo el proceso del CO2-3. Ahora, cambiando de reacción, y quitando las reacciones de metano y ahora enfocándonos más en la de etano,
voy a hablar sobre la deshidrogenación oxidativa de etano. Aquí cabe señalar que la evaluación de esta DHO es desde el punto de vista de un reactor de leche empacado, es decir, evaluando los fenómenos de transporte y también la cinética y el impacto entre ambos fenómenos. Entonces, primero, me gustaría hablar sobre la tecnología para convertir etano. El proceso más utilizado en la actualidad es el craqueo de etano. Antes era el craqueo de nafta, pero a partir de la revolución del shale gas, que fue a finales de los 90, principios de los 2000, en Estados Unidos se tuvo una mayor producción de shale gas, el cual evita también una separación de otros compuestos que se tienen en el craqueo de nafta, en este caso etano, y bueno, se ha ido utilizando más. Una de las desventajas que tiene esta tecnología es que se requieren temperaturas muy altas, como de 800 grados centígrados, y la producción de CO2 es inevitable debido a las altas temperaturas, así como la formación de coque. Ahora, la propuesta de la alternativa que se ha estudiado en los últimos años es la DHO, la oxidación de la deshidrogenación oxidativa de etano, la cual es etano oxidado produciendo etileno y agua. Esta reacción es exotérmica y con un catalizador adecuado se puede llevar a cabo a temperaturas menores a 500 grados, es decir, 300 grados de diferencia. Ahora, cuando yo empecé el doctorado, no había ninguna DHO implementada industrialmente. Por lo tanto, era una opción con mucho potencial para llevarse a cabo. Recientemente se comercializó la DHO en Alemania, en la empresa Linde, y también en China se ha llevado a cabo ciertas evaluaciones en una planta piloto en el Instituto Dalia, en los cuales ellos reportan que ya pasaron las pruebas y están próximamente a industrializar este proceso. Entonces, al menos sabemos que la DHO sí funciona y es una opción prometedora como una alternativa para la producción de etileno a partir de etano. Sin embargo, hay ciertas desventajas, bueno, problemas que todavía se tienen que resolver, como es la sensibilidad paramétrica en el desempeño del reactor. Esto quiere decir que se requiere tener un modelo confiable para poder predecir cómo se va a comportar la DHO en un reactor, principalmente para la predicción de puntos calientes y situaciones fuera de control. Cabe señalar que esta tecnología se llevó a cabo en un reactor multitubular de leche empacado, bueno, en ambas instituciones. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo normalmente un modelado de un reactor? Bueno, multitubular. Bueno, esta es, por ejemplo, una imagen de un reactor multitubular. Se asume que se tiene un solo tubo y el comportamiento de un solo tubo es el mismo al de los miles de tubos que se tienen aquí. Entonces, al modelar un solo tubo de este lecho empacado, generalmente para reacciones altamente isotérmicas, la relación de diámetro de tubo-partícula, es decir, cuántas partículas caben a lo largo del diámetro del tubo, es menor a 8. En este caso, por ejemplo, tenemos una relación de aproximadamente 3, que es decir, que caben 3 partículas en el diámetro del tubo. Esto va a generar, primero, una alta fracción vacía en aquellas zonas, bueno, en la zona que generalmente pega a la pared. Esto quiere decir que tenemos más cantidad de sólidos en la región central, que si seguimos la línea azul, es esta parte, y la fracción vacía va a aumentar hasta llegar a 1 en la región de la pared. Entonces, al tener esa fracción vacía, si nosotros metemos el flujo de un fluido, también va a haber una generación de un perfil de velocidad axial. Es decir, en donde haya una mayor fracción vacía, el perfil de velocidad va a ser mayor, no va a ser constante. Entonces, lo que se ha hecho en la OH es estudiar esta reacción evaluando diferentes aproximaciones de transferencia de calor y de hidrodinámica principalmente, porque antes lo que hacían nada más era considerar un flujo pistón que no consideraba los efectos de la hidrodinámica, los cuales son importantes en el efecto de convección de calor. Ahora, no hay un acuerdo generalizado para modelar reacciones altamente exotérmicas en estos empacados. Por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos ver que siendo diferentes aproximaciones tenemos diferentes predicciones de puntos calientes en tanto magnitud como posición del punto caliente. Esto es crucial para mantener una descripción
confiable y evitar una situación fuera de control en el reactor. Entonces, nosotros, lo que se hizo en el modelado del reactor fue lo siguiente. Primero, obtuvimos datos experimentales, tanto de caída de presión como de temperatura, para poder modelar hidrodinámica y calor. Después, se estimaron los parámetros necesarios en los modelos respectivos. Y por último, se acoplaron los modelos de hidrodinámica para describir la velocidad, de transferencia de calor para describir la temperatura, y también en el grupo de trabajo nosotros tenemos ya reportados modelos cinéticos confiables que siguen el formalismo de L.A. Riddle, que describen de manera adecuada la ODH. Cuando acoplamos estos tres mecanismos podemos tener confianza en la descripción del reactor de leche empacada. Entonces, el sistema experimental que se utilizó, que se encuentra en el 254, es el siguiente. Aquí podemos ver algunas imágenes de este lecho empacado, en el cual nosotros, eh, bueno, empacamos los pellets, en este caso es Titania, y conforme íbamos empacando los pellets, vamos insertando los termopares, como se puede ver en la figura aquí de arriba a la izquierda, en el cual tenemos a diferentes posiciones axiales, un termopar midiendo la temperatura en un punto de la pared, y poco a poco se iba saliendo este termopar para ir midiendo también las diferentes temperaturas radiales. De esta manera tenemos un campo de temperatura, y al momento de hacer la estimación de parámetros y validar nuestro modelo de transferencia de calor, tenemos más confianza en nuestro modelo. Se calentó, digamos que de dos formas. Una es calentando todo bueno, con una resistencia eléctrica, el hecho empacado para caracterizar los fenómenos de transferencia de calor radiales, y también se caracterizan los fenómenos axiales. Esto quiere decir poniendo una lámpara de luz infrarrojo en la parte superior del hecho empacado, y rodeando el tubo tenemos un aislamiento térmico que es a base de fibra de vidrio. Ahora, primero la dinámica de fluidos. Bueno, y me faltó decir, perdón, que también se midieron la caída de presión en el hecho empacado. Ahora, con la dinámica de fluidos, una vez que se midieron la caída de presión, nosotros estimamos ciertos parámetros que nos van a ayudar a describir la velocidad dentro del hecho empacado. En este caso, siguiendo la ecuación de Ergun, tenemos los parámetros alfa y beta, los cuales están relacionados con los parámetros de permeabilidad, los cuales después utilizaron en una ocasión en Navier-Stokes, Darcy Forchheimer, aquí está acá, esta caseta, para poder predecir el perfil de velocidad. Pero nos hace falta un tercer parámetro, que es la viscosidad efectiva. Aquí lo que se siguió es una ecuación de la conservación de masa, en la cual nosotros decimos que a la entrada, la masa bueno, sí, el flujo másico que entra debe conservarse a lo largo de cada posición axial. Entonces, mediante un cálculo de flujo de masa a diferentes posiciones axiales, nosotros pudimos estimar este parámetro de efectividad, de viscosidad efectiva. Entonces, en la imagen de la derecha abajo podemos ver el perfil de velocidad que se obtuvo, el cual después se va a acoplar en el modelo de transferencia de calor y también en el lecho empacado. Ahora, para los mecanismos de transferencia de calor, lo que se ha hecho en la literatura a lo largo de más de unos 70, 80 años es lo siguiente. Una vez que se calienta el lecho empacado, hay dos parámetros principalmente que caracterizan la transferencia de calor, al menos, bueno, siguiendo un modelo de dos dimensiones. Uno es la conductividad efectiva radial y la otra es el coeficiente de transferencia de calor de pared. Entonces, estos coeficientes siempre se han considerado, bueno, no siempre, pero generalmente se han considerado que son constantes. Esto quiere decir que este parámetro captura las resistencias a la transferencia de calor y los gradientes de temperatura en la parte interna del lecho empacado, y mediante una condición de frontera, tenemos el coeficiente de transferencia de calor de pared, que también captura aquellos fenómenos entre la fase, bueno, sí, lo que hay afuera del reactor, que puede calentar o enfriar el reactor, y lo que está dentro. Entonces, lo que se ha propuesto en ese trabajo es decir, ok, también debido a la alta fracción vacía que se tiene, y debido a que los perfiles de temperatura que normalmente se han reportado son mayores, los gradientes de temperatura mayores en la zona de la pared, debería ser un parámetro
el pseudolocal que pueda capturar la resistencia a transferencia de calor en esta zona. Con esto, lo que se quiere decir es que si vemos la línea continua, vemos la fracción vacía, vemos la velocidad en la línea punteada, la efectividad, la conductividad efectiva radial debe variar de manera similar, como está variando la fracción vacía y el perfil de velocidad. Y conforme va llegando a la pared, esa conductividad efectiva radial va disminuyendo y el cual va también capturando este mayor gradiente en la zona de la pared. Ahora, lo que se hizo fue seguir una propuesta que se reporta en la literatura, que vemos en la parte de abajo, en la cual se tienen dos parámetros, un parámetro K1 y un parámetro K2. Entonces, mediante las estimaciones de estos parámetros, podemos ver que a diferentes Reynolds, en la imagen de la izquierda, esta conductividad efectiva radial va variando en la posición radial del hecho empacado y independientemente del Reynolds, todos terminan casi en el valor de cero en la pared. Entonces, una vez que se estimaron estos parámetros de pseudolocales de la conductividad efectiva radial, queda un solo parámetro por estimar, que es el coeficiente de transferencia de calor, pero ahora en la parte externa. Y bueno, una vez que se estimaron los parámetros, podemos ver que si nosotros comparamos este modelo, esta aproximación pseudolocal con lo que se ha hecho en la literatura, es decir, si vemos aquí son las líneas verdes y rojas, la aproximación local, que es la azul, tiene una mejor descripción de los gradientes de temperatura, principalmente en la zona de la pared. Esto nos da más confianza en nuestro modelo de transferencia de calor y también en los futuros modelos para predecir el reactor industrial. Entonces, una vez que nosotros tenemos las simulaciones del reactor con las diferentes aproximaciones, podemos ver que hay diferencias significativas con las aproximaciones clásicas, que en este caso es la verde y la verde, amarilla, negra, y bueno, son las clásicas. Y también lo que se vio es que, inclusive siguiendo con la aproximación estado del arte, que es la roja, a pesar de que no hay tantas diferencias, esto debido a que ambas consideran una dinámica de fluidos similar, sí se tienen diferencias en cuanto a la posición del punto caliente. Ahora, esta contribución ya está publicada en una revista científica y al momento de estar haciendo este trabajo también se evaluó el efecto que puede tener sí, el parámetro de transferencia de calor axial, porque generalmente se desprecia al momento de hacer las simulaciones de ese tipo de reacciones. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues si nosotros vemos un perfil de manera cualitativa dentro de un reactor empacado, podemos ver que hay un aumento de temperatura en la entrada, llega un punto caliente y después la temperatura se estabiliza, independientemente si el reactor mide 1 metro, 2 metros, 10 metros, y por lo tanto es una de las razones por las cuales se ha despreciado este parámetro efectivo axial. Entonces lo que se propuso en ese trabajo fue evaluar de manera adecuada el impacto que tiene este parámetro en la predicción de puntos calientes de este sistema. Entonces, si recuerdan, en el sistema experimental que presenté, tenemos experimentos donde se calienta el lecho empacado con una lámpara de luz infrarrojo y se tienen los gradientes para después caracterizar esta conductividad efectiva axial. Si vemos aquí esta ecuación, se caracteriza este parámetro siguiendo esa ecuación, estas condiciones de frontera, y vemos que comparándolo con otras conductividades efectivas axiales de la literatura, la que se estimó tiene una mejor predicción que eh, esos otros parámetros. Aquí lo que quiero mostrar es que se evaluaron de las diferentes correlaciones que se han reportado, se evaluó una similar a la que nosotros tenemos en cuanto a magnitud del valor de la conductividad efectiva axial y una que es de las más reportadas que tiene una conductividad efectiva axial bastante baja, que prácticamente está despreciando los efectos conductivos axiales. Entonces, cuando nosotros acoplamos el efecto de la conductividad efectiva axial en condiciones de reacción en un reactor, podemos ver que si se utiliza la conductividad efectiva axial
más utilizada en la literatura. Podemos tener predicciones de puntos calientes, inclusive situaciones fuera de control, a condiciones en las cuales no se reportan, o al menos no se han reportado experimentalmente, y se puede tener más confianza en que si se evalúa de manera correcta la conductividad efectiva axial, tenemos una predicción pues, más adecuada de estos puntos calientes y no una situación fuera de control como se tiene aquí en el perfil azul. Pero también no hay que llegar a otro extremo en donde se tiene una sobrepredicción de la conductividad efectiva axial, en el cual prácticamente no estamos generando un punto caliente, únicamente estamos aumentando la temperatura, como pueden ver en la línea roja, si llega a una estabilidad y corremos el riesgo de no predecir adecuadamente el punto caliente ni la situación fuera de control. Aquí estoy mostrando por ejemplo, el efecto que tienen diferentes flujos, en este caso el Reynolds 700 y 1400, muy similares a los que se tienen usualmente. Y aquí, ¿qué pasa si tenemos diferente composición en la entrada de la relación entre el etano con oxígeno? Es decir, conforme tenemos mayor oxígeno, pues se tiene una mayor sensibilidad a tener un punto caliente, a que si tenemos menor cantidad de oxígeno, pues es una reacción más controlada. Por último, las conclusiones de trabajo, el mensaje que quisiera dar de las contribuciones que se tuvieron es que, bueno, al menos con el OCOM, primero se desarrolló el modelo cinético para ese catalizador, en el cual cabe señalar que no se tiene un efecto significativo del CO2 como reactivo, y se identificaron que las reacciones por las cuales el metano está reaccionando primero es con el acoplamiento oxidativo de metano, que produce etano, y la oxidación parcial del metano, que produce CO. Entonces, la producción de etileno se lleva a cabo por la ODH y la deshidrogenación por temperatura, principalmente esta debido a las altas temperaturas. Y la producción de CO pues, se lleva a cabo mediante la oxidación parcial de etileno y también el steam reforming por la cantidad de agua que se tiene. Las condiciones óptimas, pues, se reportan que fueron de 10 moles de metano por oxígeno en la entrada, un espacio-tiempo de 6.5 y temperatura de 850 grados centígrados. Y entre las diferentes fuentes de alimentación, el shale gas es el que ofrece un mejor potencial, al menos para los objetivos del proceso 1, 2, 3, tienen una conversión de carbono alrededor del 30%, donde el 18% de rendimiento es el etileno, y hay una eh, relación casi equimolar entre etileno y CO para una futura hidroformilación de etileno. En cuanto a la tecnología desarrollada para la valorización de etano, bueno, primero se desarrolló una aproximación local, la cual tiene una mejor descripción y caracterización de la transferencia de calor, principalmente en la zona de la pared, la cual tiene diferencias significativas con aquellas aproximaciones convencionales en la predicción de puntos calientes para la reacción ODH. Y también se vio que el considerar de manera adecuada la conducción axial es un fenómeno importante, esto debido a que podemos predecir de manera errónea puntos calientes y situaciones fuera de control. Este, bueno, y con esto concluyo mi presentación. Quisiera agradecer, bueno, a todos mis compañeros de laboratorio que estuvieron allá en Bélgica, procesos 1, 2, 3, y a mis compañeros de laboratorio del IRC, aquí en Guam, Iztapalapa. Por mi parte es todo, así que si tienen alguna pregunta, háganla. Me ayudaré bastante a prepararme para la defensa de mi tesis. Muchas gracias.